¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser que hay un llamado, una voz interior que te impulsa a buscar algo más grande, algo que trascienda lo cotidiano? En ciertos momentos, la vida puede parecer abrumadora, llena de incertidumbre y desafíos que parecen inquebrantables, y aún así, dentro de ti, hay una verdad esperando ser descubierta. Esta verdad no es un simple concepto abstracto, sino una realidad poderosa oculta en la palabra de Dios, capaz de transformar cada aspecto de tu existencia, liberándote del miedo y llevándote a una vida de bendición inagotable. Hoy quiero compartir contigo ese secreto, una práctica que ha sido malinterpretada o ignorada por muchos, pero que en realidad encierra un poder extraordinario, el ayuno. No se trata solo de abstenerse de comer, sino de una herramienta espiritual que libera fuerza, renueva el alma y abre las puertas a una comunión más profunda con Dios. Es una disciplina que no responde a modas pasajeras ni a métodos vacíos, sino que, aplicada con fe y devoción, tiene la capacidad de conectarte con el corazón mismo del Creador. El ayuno es una invitación a apartarte del ruido del mundo, a detenerte y crear un espacio sagrado en tu interior donde solo habitan la paz, la fortaleza y la sabiduría divina. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo esta práctica no solo ayudó a grandes hombres y mujeres de fe a superar obstáculos, sino que también los transformó desde lo más profundo. No es un simple acto de sacrificio, sino un camino hacia la renovación, una oportunidad para alinear tu espíritu con la voluntad de Dios y recibir su dirección con claridad. En este viaje espiritual que estás a punto de comenzar, descubrirás que el ayuno tiene el poder de brindarte paz en medio del caos, fortalecer tu fe y ayudarte a vencer los miedos que tantas veces te impiden avanzar. A través de la palabra de Dios, encontrarás pasos claros, enseñanzas profundas y promesas divinas que han sido diseñadas para ti. No se trata solo de un hábito religioso, sino de un llamado a vivir en la abundancia y fortaleza que solo Él puede ofrecer. Antes de seguir, quiero invitarte a dar un pequeño paso de fe. Deja en los comentarios la frase fe en Cristo, paz en Dios, porque al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu compromiso con esta enseñanza, sino que ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. También te animo a darle me gusta a este contenido, ya que al hacerlo, estarás ayudando a que más almas sean alcanzadas con la luz de la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque juntos formamos una comunidad de apoyo espiritual para aquellos que buscan dirección cuando no tienen cerca una iglesia o un grupo de creyentes con quien compartir su fe. Quiero que permanezcas conmigo hasta el final, porque la enseñanza que compartiré más adelante podría ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Prepárate, respira profundo, abre tu corazón y ten tu Biblia cerca, porque estamos a punto de desatar el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida. Piensa en cada desafío que has enfrentado, en cada momento en que el miedo y la incertidumbre parecían dominar. Imagina la posibilidad de liberarte de esas ataduras, de soltar aquello que te impide avanzar y de caminar en una nueva dirección, guiado por la luz divina. A través del ayuno, puedes crear un espacio especial en tu vida, un refugio sagrado donde la presencia de Dios se hace más tangible, fortaleciendo tu espíritu y renovando tu mente. Desde tiempos antiguos, el ayuno ha sido una herramienta clave para quienes han buscado una conexión más profunda con Dios. Moisés, Elías, Daniel e incluso Jesús practicaron el ayuno como una forma de preparación espiritual, de fortalecimiento y de apertura a la voluntad divina. En cada página de la Biblia encontramos relatos que muestran que esta práctica no es solo una cuestión de abstinencia, sino un camino hacia la restauración y el despertar de un poder que trasciende lo material. Cuando ayunas, te apartas momentáneamente de lo terrenal para enfocarte en lo eterno. Este acto de renuncia, más que una privación, es una invitación a recibir algo mayor: claridad, paz, fortaleza y dirección. Es en ese estado de entrega donde puedes escuchar con mayor nitidez la voz de Dios, sentir su guía y permitir que su presencia transforme cada rincón de tu vida. A menudo, vivimos inmersos en una rutina que nos desconecta de lo esencial. Las preocupaciones diarias, el estrés y el ritmo acelerado de la vida moderna nos alejan de la comunión con Dios. Sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en una vorágine de actividades que nos dejan sin tiempo para la reflexión, la oración y el crecimiento espiritual.
En medio de este escenario, el ayuno se presenta como una oportunidad para detenernos, reorientarnos y permitir que la voz de Dios resuene con fuerza en nuestro interior. Este es un llamado a recuperar una disciplina que ha sido practicada por generaciones de creyentes y que, lejos de ser una simple tradición, es una llave que abre puertas a la bendición y al poder de Dios en nuestras vidas. Al ayunar, no solo fortalecemos nuestro espíritu, sino que también aprendemos a soltar lo que nos ata, a renunciar temporalmente a lo mundano para hacer espacio a lo divino. Es un proceso de transformación que impacta nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu de manera profunda. Hoy más que nunca, es fundamental redescubrir la importancia del ayuno y traerlo de vuelta a nuestra vida diaria. No se trata de un sacrificio vacío, sino de un acto de fe que nos permite desafiar la mentalidad de escasez y abrazar la promesa de abundancia que Dios ha preparado para nosotros. Es una forma de decir, Señor, dependo completamente de ti. Dejo de lado mis propias fuerzas y confío en tu provisión y en tu dirección. La falta de esta práctica espiritual puede hacer que nos sintamos atrapados en un ciclo de preocupaciones, inseguridades y miedos que nos impiden avanzar. Sin el ayuno, la conexión con Dios puede debilitarse, y con ello, nuestra capacidad de discernir su voz en medio del ruido del mundo. Pero cuando elegimos ayunar, cuando decidimos apartarnos por un tiempo de lo terrenal para buscar con mayor intensidad la presencia de Dios, experimentamos una renovación que nos fortalece y nos impulsa a caminar con mayor seguridad y confianza. Es momento de dar el paso y de permitir que esta práctica transforme nuestra vida. No permitas que el ruido del mundo o las distracciones te impidan experimentar esta verdad. Hoy tienes la oportunidad de redescubrir el poder del ayuno, de liberar el potencial que hay en ti y de caminar en la plenitud de la bendición divina. Cada paso en este camino es una invitación a dejar atrás las cadenas del miedo, a superar la duda y a vivir con la certeza de que en Cristo tienes la fuerza para transformar cada obstáculo en una oportunidad. Permíteme acompañarte en este viaje, guiarte a través de las Escrituras y mostrarte cómo esta disciplina puede ser la clave para una vida llena de paz, propósito y victoria. No estás solo en este proceso. Dios ha preparado algo especial para ti, y a medida que profundizamos en su palabra, descubrirás verdades que cambiarán tu perspectiva y abrirán tu corazón a nuevas dimensiones de fe y bendición. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El ayuno no es solo una renuncia a la comida, es un acto de fe que nos coloca en una posición de dependencia total de Dios. Cuando elegimos ayunar, le estamos diciendo al Señor que nuestro deseo por Él es mayor que cualquier deseo físico. Es un recordatorio para nuestra alma de que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en este proceso donde aprendemos a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a fortalecer el espíritu sobre la carne y a alinear nuestros pensamientos con la voluntad divina. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que usaron el ayuno para buscar dirección, obtener fortaleza y experimentar un mover sobrenatural de Dios en sus vidas. Daniel ayunó en Babilonia para buscar entendimiento y recibió visiones que revelaron el futuro. Esther llamó al pueblo a ayunar antes de enfrentarse al rey, y Dios le dio favor para salvar a su nación. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, fortaleciendo su espíritu y venciendo la tentación del enemigo. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno no es una práctica vacía, sino una estrategia espiritual que abre puertas y trae respuestas divinas. Cuando combinamos el ayuno con la oración, estamos estableciendo una conexión más profunda con Dios, posicionándonos para recibir revelación, romper cadenas espirituales y experimentar una transformación personal. Es un acto de entrega total que nos permite recibir dirección y claridad en tiempos de incertidumbre. Muchas veces, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, que estamos atrapados en un ciclo donde no vemos avances ni cambios. En esos momentos, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para desbloquear bendiciones y abrir caminos donde antes no los había. Hay situaciones en la vida que solo pueden ser resueltas con una fe más profunda y una entrega más intensa. Jesús lo dejó claro cuando dijo que ciertos tipos de opresión solo pueden ser vencidos con oración y ayuno. El ayuno también nos ayuda a sensibilizar nuestro espíritu.
En la rutina diaria, nuestras mentes se llenan de distracciones, preocupaciones y ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios con claridad. Al ayunar, apagamos esas distracciones y creamos un espacio donde su presencia se vuelve más real y palpable. Es en ese estado de búsqueda y rendición donde recibimos respuestas, dirección y paz para enfrentar cualquier desafío. Uno de los aspectos más importantes del ayuno es la motivación con la que lo hacemos. No se trata de buscar reconocimiento, de intentar manipular a Dios o de cumplir con una obligación religiosa. El ayuno debe nacer de un corazón que anhela más de Dios, que busca su voluntad y que desea profundizar en la relación con Él. Cuando ayunamos con la motivación correcta, experimentamos un avivamiento personal que nos transforma desde adentro hacia afuera. El enemigo sabe el poder que tiene el ayuno y por eso intentará desanimarte, llenarte de dudas o distraerte con pensamientos de inutilidad. Pero debes recordar que cada vez que eliges ayunar, estás entrando en una batalla espiritual donde Dios mismo pelea por ti. Cada sacrificio que haces en el ayuno es una semilla que traerá frutos de bendición en su debido tiempo. No permitas que las distracciones te aparten de este camino, permanece firme y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Otro aspecto clave es entender que el ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino también de todo aquello que ocupa demasiado espacio en nuestro corazón y nos aleja de Dios. Puede ser el entretenimiento excesivo, las redes sociales, la preocupación constante por el futuro o cualquier cosa que se convierta en un obstáculo para nuestra relación con Él. Al apartarnos de estos distractores, estamos demostrando que nuestro anhelo por su presencia es mayor que cualquier placer terrenal. El ayuno también nos enseña disciplina. Nos ayuda a desarrollar autocontrol, a fortalecer nuestra determinación y a aprender a depender completamente de Dios. En un mundo donde se nos enseña a buscar satisfacción instantánea, el ayuno nos recuerda la importancia de la paciencia, la perseverancia y la entrega total a los planes de Dios. Nos prepara para enfrentar desafíos con una mentalidad de victoria, sabiendo que nuestro sustento no proviene de lo material, sino de aquel que tiene el control de todo. Si nunca has ayunado antes, te animo a que comiences con pequeños pasos. No necesitas empezar con ayunos prolongados o extremos, puedes comenzar con un ayuno parcial, eliminando ciertos alimentos o actividades por un tiempo determinado. Lo importante es que lo hagas con un corazón sincero y con el propósito de buscar más de Dios. A medida que experimentes el poder del ayuno, verás cómo tu fe se fortalece y cómo tu vida espiritual se renueva. No importa cuál sea tu situación actual, Dios tiene algo preparado para ti a través del ayuno. Si necesitas dirección, Él te la dará. Si necesitas sanidad, Él la proveerá. Si buscas respuestas, Él te las mostrará. Todo lo que necesitas hacer es acercarte con fe y permitir que su poder se manifieste en tu vida. El ayuno es una puerta a lo sobrenatural, un puente entre lo terrenal y lo divino, una herramienta que Dios nos ha dado para acercarnos más a Él y vivir en la plenitud de su propósito. A medida que avanzas en este camino, quiero invitarte a comprometerte a tomar un tiempo especial para el ayuno y la oración. No importa cuánto tiempo sea, lo importante es que lo hagas con fe y determinación. Dios honra a aquellos que buscan su presencia con sinceridad y recompensa a quienes le buscan con todo su corazón. No dejes que el miedo, la duda o las distracciones te detengan, da el primer paso y permite que Dios haga la obra en ti. Quiero animarte a que compartas en los comentarios que te ha hablado Dios a través de este mensaje y cómo planeas incorporar el ayuno en tu vida. Tu testimonio puede ser de bendición para otros que están en este mismo camino y necesitan una palabra de aliento. También te invito a seguir conectado, porque seguiré compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Dios está buscando corazones dispuestos, personas que anhelen su presencia más que cualquier otra cosa. Si has llegado hasta aquí, es porque Él tiene un propósito especial para ti y quiere llevarte a un nuevo nivel en tu relación con Él. No ignores este llamado. Aprovecha esta oportunidad para acercarte más a Dios, para renovar tu espíritu y para caminar en la plenitud de su propósito. El ayuno es más que una práctica religiosa, es una llave que abre puertas, un canal de transformación y un acto de fe que nos conecta con el poder de Dios. Hoy es el día para tomar la decisión de buscarlo con más intensidad, de rendirle tu vida completamente y de permitir que su presencia te llene y te guíe.
No te conformes con una vida espiritual superficial, atrévete a profundizar, a buscar más y a experimentar la gloria de Dios de una manera nueva y poderosa. Que este mensaje sea el inicio de un nuevo tiempo en tu vida, un tiempo de búsqueda, de renovación y de victoria. Recuerda siempre que Dios es fiel y que cada sacrificio hecho en su nombre trae recompensa. El ayuno es una herramienta poderosa, úsala con fe y verás cómo Dios obra de maneras sorprendentes en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando nos comprometemos a buscar más de Dios a través del ayuno, nuestra vida espiritual comienza a cambiar de manera radical. Lo que antes parecía difícil o confuso empieza a aclararse, nuestras fuerzas son renovadas y nuestra fe es fortalecida. Es un proceso en el que Dios nos moldea, nos habla y nos dirige hacia su propósito. Pero es fundamental recordar que el ayuno no es un simple acto religioso, sino una disciplina que nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Muchos creyentes han experimentado momentos en los que su vida espiritual parece estancada. Oran, pero sienten que sus palabras no llegan a ningún lado, buscan respuestas, pero parece que Dios guarda silencio. En esos momentos, el ayuno se convierte en un arma poderosa. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a rendirme completamente a ti. Quiero escuchar tu voz más que cualquier otra cosa. Cuando ayunamos con este corazón, algo poderoso sucede en nuestro interior. Uno de los mayores beneficios del ayuno es la claridad espiritual que nos brinda. El mundo está lleno de ruido, de distracciones y de preocupaciones que constantemente compiten por nuestra atención. Nos llenamos de información, de problemas y de pensamientos que nos impiden enfocarnos en lo que realmente importa. Pero cuando elegimos ayunar, silenciamos esas distracciones y le damos espacio a Dios para hablar con nosotros. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Le pedimos a Dios dirección para nuestras vidas, pero no siempre estamos dispuestos a esperar y escuchar. El ayuno nos entrena para ser pacientes, para aprender a discernir su voz y para confiar en su tiempo perfecto. No siempre veremos resultados de inmediato, pero cada vez que ayunamos, estamos sembrando semillas de fe que darán fruto en el momento adecuado. La Biblia nos muestra que el ayuno también es un acto de humillación ante Dios. En varias ocasiones, el pueblo de Israel ayunó como una señal de arrepentimiento y búsqueda sincera del favor de Dios. Cuando se daban cuenta de que se habían alejado de su voluntad, se postraban en ayuno y oración para restaurar su relación con Él. Esto nos enseña que el ayuno es una forma de rendirnos completamente y reconocer nuestra dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra sociedad actual, donde el orgullo y la autosuficiencia son exaltados, el ayuno nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios más de lo que creemos. Nos enseña a depender de su gracia, a reconocer nuestras debilidades y a buscar su fortaleza en medio de nuestras luchas. Es en ese estado de rendición donde experimentamos su poder de una manera más profunda. Otro aspecto importante del ayuno es que nos ayuda a vencer la carne y fortalecer nuestro espíritu. A diario enfrentamos una lucha interna entre nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios y las tentaciones que nos rodean. La carne quiere comodidad, placer y satisfacción inmediata, mientras que el espíritu anhela una conexión más profunda con Dios. El ayuno nos ayuda a someter nuestra carne, a decirle que no siempre obtendrá lo que quiere y a priorizar el crecimiento espiritual. Es en ese proceso donde aprendemos a desarrollar el dominio propio, una de las cualidades esenciales de una vida cristiana madura. Nos ayuda a ejercitar nuestra voluntad y a fortalecer nuestra disciplina, algo que también se refleja en otras áreas de nuestra vida. Aprendemos a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones de una manera que nos acerca más a Dios y nos permite vivir conforme a su propósito. A lo largo de la historia de la Iglesia, grandes hombres y mujeres de Dios han utilizado el ayuno como una herramienta para avivar su vida espiritual y para ver milagros sobrenaturales. Charles Finney, John Wesley y otros líderes espirituales practicaban el ayuno regularmente como parte de su búsqueda de Dios. Sabían que para ver un mover poderoso del Espíritu Santo, era necesario apartarse del mundo y buscar la presencia de Dios con intensidad. Lo mismo ocurre hoy en día.
Si queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y en nuestras iglesias, necesitamos regresar al poder del ayuno y la oración. No se trata solo de pedir bendiciones o soluciones a nuestros problemas, sino de anhelar una relación más profunda con Dios, de buscar su rostro y no solo sus manos. Cuando priorizamos su presencia, todo lo demás se acomoda en su lugar. El enemigo intentará desanimarnos, haciéndonos pensar que el ayuno es inútil, que no estamos viendo resultados o que no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero debemos recordar que cada acto de obediencia a Dios tiene recompensa. Aunque no veamos los frutos de inmediato, Dios está obrando en lo invisible, preparando el camino para bendiciones que ni siquiera imaginamos. Es por eso que la perseverancia es clave. No basta con ayunar una sola vez y esperar resultados inmediatos. El ayuno debe convertirse en una disciplina continua, en un estilo de vida. No significa que debamos estar en ayuno todo el tiempo, sino que debemos establecer momentos regulares en los que nos apartemos para buscar a Dios de una manera más intensa. También es importante recordar que el ayuno no sustituye la obediencia. No podemos vivir en desobediencia y esperar que el ayuno lo solucione todo. Dios busca corazones sinceros, personas dispuestas a seguir sus caminos y a alinear sus vidas con su voluntad. El ayuno nos ayuda a acercarnos a Él, pero también nos desafía a hacer cambios, a dejar hábitos que nos alejan de su presencia y a vivir de una manera que lo honre. Si estás pasando por un tiempo de prueba, si necesitas dirección o si simplemente sientes que tu vida espiritual necesita un avivamiento, te animo a que tomes un tiempo para ayunar y buscar a Dios. No hay una fórmula mágica ni un método único, pero lo importante es que lo hagas con un corazón sincero, con el deseo de encontrarte con Él y de experimentar su presencia de una manera más profunda. Dios ve tu esfuerzo, conoce tus necesidades y responde a los corazones que lo buscan con sinceridad. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentas, Él tiene el poder para cambiarlo todo. El ayuno es una herramienta que nos ayuda a posicionarnos para recibir sus bendiciones, para escuchar su voz con claridad y para caminar en su propósito. Quiero animarte a que compartas este mensaje con alguien que necesite un impulso en su vida espiritual. Hay muchas personas que están luchando con dudas, miedos y situaciones difíciles, y este puede ser el recordatorio que necesitan para buscar a Dios con más intensidad. Juntos, podemos animarnos unos a otros a crecer en nuestra fe y a vivir una vida de entrega total al Señor. Que este tiempo de búsqueda marque un antes y un después en tu relación con Dios. Que puedas experimentar su presencia de una manera nueva, que recibas la fortaleza que necesitas y que puedas ver su gloria manifestarse en cada área de tu vida. Recuerda que el ayuno no es un sacrificio en vano, sino una inversión en tu crecimiento espiritual y en tu relación con el Dios que todo lo puede. Dios tiene grandes planes para ti. No te conformes con una vida espiritual mediocre. Atrévete a buscar más, a rendirte completamente y a caminar en la plenitud de su propósito. Él está esperando con los brazos abiertos para llevarte a un nuevo nivel en tu fe. Solo necesitas dar el paso y confiar en que Él hará lo que ha prometido. En la búsqueda de Dios a través del ayuno, encontramos una dimensión espiritual que trasciende lo natural y nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Él. A lo largo de la historia bíblica y en la vida de los creyentes, el ayuno ha sido una práctica transformadora, una puerta que nos conduce a revelaciones, respuestas y un avivamiento en nuestra relación con Dios. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de alimentar nuestra alma con su presencia, con su palabra y con la oración ferviente. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue ayunar. Se apartó al desierto durante 40 días para fortalecerse espiritualmente, para resistir la tentación y para alinear su vida con el propósito del Padre. Su ejemplo nos deja una enseñanza clara: el ayuno es una preparación para enfrentar los desafíos de la vida y para caminar con poder en el llamado que Dios nos ha dado. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a constantes luchas espirituales. Las distracciones del mundo, las preocupaciones, el estrés y las tentaciones intentan alejarnos de nuestra relación con Dios. Pero cuando tomamos la decisión de ayunar, estamos declarando que Dios es nuestra prioridad, que nuestro espíritu necesita ser fortalecido y que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para buscar su voluntad. Uno de los efectos más poderosos del ayuno es que nos ayuda a discernir la voz de Dios con mayor claridad. A menudo,
estamos tan rodeados de ruido y ocupaciones que se nos hace difícil escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando apartamos un tiempo para ayunar y orar, nuestro corazón se vuelve más sensible a su dirección, nuestras dudas se disipan y comenzamos a ver con los ojos de la fe. El ayuno también nos ayuda a romper cadenas espirituales. Muchas personas han experimentado liberación de hábitos, de adicciones, de opresiones espirituales y de pensamientos negativos a través del ayuno. Cuando combinamos el ayuno con una oración ferviente, estamos ejerciendo un poder espiritual que destruye fortalezas y abre caminos que antes parecían imposibles. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el ayuno ha sido una herramienta clave en tiempos de crisis. En el libro de Esther, cuando el pueblo de Israel estaba al borde de la destrucción, Esther llamó a un ayuno para pedir la intervención de Dios, y él respondió con un milagro que cambió el destino de toda una nación. En el libro de Daniel, vemos cómo este profeta ayunó en busca de revelación y dirección, y Dios le respondió con visiones y entendimiento profundo. Estos ejemplos nos muestran que el ayuno no solo es una práctica individual, sino que también puede traer transformación a familias, iglesias y hasta naciones enteras. Cuando un grupo de personas decide unirse en ayuno y oración por un propósito específico, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Las oraciones se fortalecen, los cielos se abren y Dios comienza a obrar de maneras extraordinarias. No podemos ver el ayuno como una carga o un sacrificio difícil de llevar. Más bien, debemos entenderlo como un privilegio, una oportunidad de acercarnos más a Dios y de ver su poder manifestarse en nuestra vida. Cuando ayunamos con el corazón correcto, con la intención de buscar a Dios y no simplemente de obtener algo a cambio, Él nos recompensa con su presencia, con respuestas y con un crecimiento espiritual que nos transforma por completo. El ayuno también tiene un impacto en nuestro carácter. Nos ayuda a desarrollar paciencia, autocontrol y una mayor sensibilidad hacia la dirección del Espíritu Santo. Aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la gracia de Dios. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios se incrementa y comenzamos a caminar con una certeza mayor de que Él está en control de todas las cosas. En muchas ocasiones, el ayuno es un acto de intercesión. No solo lo hacemos por nosotros mismos, sino por otros. Podemos ayunar por la salvación de un ser querido, por la restauración de un matrimonio, por la sanidad de un enfermo o por la dirección de un líder espiritual. Al hacerlo, nos convertimos en canales a través de los cuales Dios puede obrar en la vida de otras personas. Es importante recordar que el ayuno debe ir acompañado de oración y meditación en la palabra de Dios. No se trata solo de dejar de comer, sino de llenar ese espacio con la presencia de Dios. Si simplemente nos abstenemos de alimentos sin buscar a Dios, no experimentaremos el poder transformador del ayuno. La clave está en buscarlo con todo nuestro corazón, en apartarnos del ruido y en sumergirnos en su presencia. Cuando ayunamos, estamos ejerciendo fe. Estamos diciendo, Dios, creo en ti más que en mis propias fuerzas. Confío en que tú eres mi provisión, mi fortaleza y mi guía. Esta actitud de fe mueve la mano de Dios y nos posiciona para recibir sus bendiciones. También debemos recordar que el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios. No podemos ayunar con la mentalidad de que estamos obligando a Dios a hacer algo por nosotros. Él no se deja manipular y su voluntad siempre es perfecta. Más bien, el ayuno nos alinea con su voluntad, nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros y nos ayuda a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Si nunca has ayunado antes, comienza con pasos pequeños. No es necesario hacer un ayuno prolongado de inmediato. Puedes empezar con un ayuno parcial, dejando ciertas comidas o ciertos tipos de alimentos. Lo importante es que lo hagas con un corazón sincero, con la intención de buscar más de Dios y de fortalecer tu vida espiritual. Si ya has practicado el ayuno, te animo a que continúes haciéndolo con regularidad. No lo veas como algo esporádico, sino como una disciplina espiritual que te ayudará a crecer y a caminar en el propósito de Dios. Cada vez que ayunes, pídele a Dios que te revele más de Él, que te transforme y que te use para impactar a otros con su amor y su poder. Dios está buscando personas dispuestas a rendirse completamente a Él, a buscarlo con todo su corazón y a vivir una vida de obediencia y fe. El ayuno es una de las herramientas que nos ayuda a alcanzar ese nivel de entrega.
No importa dónde te encuentres en tu caminar espiritual, nunca es tarde para comenzar. Que este tiempo de búsqueda marque un nuevo comienzo en tu vida. Que puedas experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, que recibas la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío y que puedas ver su gloria manifestarse en cada área de tu vida. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, pero necesitas estar dispuesto a buscarlo con todo tu ser. El ayuno es una puerta hacia lo sobrenatural. Es una invitación a dejar atrás lo superficial y a sumergirnos en la presencia de Dios de una manera más profunda. No te conformes con una fe tibia o con una vida espiritual estancada. Atrévete a dar un paso más, a rendirte completamente y a buscar a Dios con pasión y entrega. Dios está esperando con los brazos abiertos para llevarte a un nuevo nivel en tu relación con Él. Solo necesitas dar el paso y confiar en que Él hará lo que ha prometido. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El adversario también distorsiona la percepción de la realidad haciendo que veamos nuestras circunstancias de manera pesimista. En lugar de enfocarnos en las bendiciones recibidas, nos impulsa a concentrarnos en lo que nos falta, generando una mentalidad de escasez que obstaculiza la verdadera prosperidad. Esta distorsión no ocurre de manera repentina o evidente, sino que se infiltra lentamente en nuestra mente a través de pensamientos sutiles, dudas recurrentes y una constante exposición a influencias negativas. Cada día, sin darnos cuenta, nos enfrentamos a mensajes que refuerzan la sensación de insuficiencia. Ya sea en las noticias, en las redes sociales o en conversaciones cotidianas, el enemigo trabaja para sembrar la idea de que nunca es suficiente, que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo suficiente o que el futuro es incierto y está lleno de escasez. Cuando una persona adopta esta perspectiva, su vida comienza a reflejar esa creencia. En lugar de ver oportunidades, solo percibe obstáculos. En lugar de confiar en la provisión divina, cae en la preocupación constante por el mañana. La mentalidad de escasez es una herramienta poderosa que el enemigo usa para limitar el crecimiento espiritual y material. Si logra que una persona crea que no tiene lo necesario para avanzar, entonces la paraliza, impidiéndole moverse en fe. La fe es el puente que nos conecta con la provisión de Dios, pero la duda y el miedo erosionan ese puente, dejando a la persona atrapada en un ciclo de preocupación y desesperanza. Este problema se agrava porque la mente humana tiene la tendencia de enfocarse en lo negativo con más facilidad que en lo positivo. Los estudios psicológicos han demostrado que las personas recuerdan con mayor claridad las experiencias dolorosas que las felices. Esto significa que, si no somos intencionales en cultivar una mentalidad de gratitud y confianza en Dios, el enemigo tendrá una ventaja sobre nosotros. La gratitud es una de las armas más poderosas contra la mentalidad de escasez, porque cambia el enfoque de lo que nos falta a lo que ya hemos recibido. Cada día, cuando reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, debilitamos la influencia del enemigo y fortalecemos nuestra fe. Además, la constante comparación con los demás refuerza la distorsión de la realidad. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales muestran solo los aspectos más destacados de la vida de las personas, es fácil caer en la trampa de pensar que los demás tienen más y son más felices. El enemigo usa esta comparación para hacernos sentir que nuestras vidas son insuficientes, que nuestros logros son pequeños y que estamos rezagados. Nos hace olvidar que cada persona tiene su propio proceso y que la verdadera medida del éxito no está en lo material, sino en la paz y la satisfacción que provienen de vivir en el propósito de Dios. Dios nunca nos ha llamado a vivir con una mentalidad de escasez. Su palabra está llena de promesas de provisión, de abundancia y de cuidado divino. En Filipenses 4:19, la Escritura declara: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa es una afirmación clara de que Dios es nuestro proveedor y que no debemos preocuparnos por el mañana. Sin embargo, el enemigo trabaja arduamente para que dudemos de esta verdad. A través de circunstancias difíciles, nos susurra mentiras como Dios se ha olvidado de ti o si Dios realmente te amara, no estarías pasando por esto. Es en estos momentos cuando debemos aferrarnos aún más a la palabra de Dios y rechazar toda mentira que intente sembrar desesperanza.
El miedo es otra de las herramientas que usa el enemigo para reforzar la mentalidad de escasez. El miedo a perder lo que tenemos, el miedo a no tener suficiente en el futuro y el miedo a fracasar nos mantienen atrapados en una actitud de reserva y limitación. En lugar de dar generosamente, retenemos. En lugar de avanzar en fe, nos quedamos estancados en la duda. Pero la Biblia nos enseña en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios, sino del enemigo, y su propósito es alejarnos de la vida abundante que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando permitimos que el miedo y la mentalidad de escasez gobiernen nuestras decisiones, nuestra relación con Dios también se ve afectada. En lugar de confiar en Él, nos volvemos autosuficientes, tratando de controlar cada aspecto de nuestra vida. Pero la verdadera confianza en Dios implica soltar el control y creer que Él es fiel para proveer en cada situación. Jesús enseñó en Mateo 6, 25-34 que no debemos preocuparnos por el mañana, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Nos dio el ejemplo de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero aún así Dios las alimenta. ¿Cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos amados? La clave para vencer la mentalidad de escasez es renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos reemplazar los pensamientos de escasez con pensamientos de abundancia basados en la palabra de Dios. Cuando enfrentemos preocupaciones sobre el futuro, debemos declarar con fe que Dios es nuestro proveedor. Cuando sintamos que no tenemos suficiente, debemos recordar que Dios es dueño del oro y la plata y que su provisión es infinita. Otra estrategia clave es rodearnos de personas que refuercen nuestra fe en lugar de alimentar la duda. El enemigo usará cualquier oportunidad para sembrar pensamientos negativos, incluso a través de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Si constantemente escuchamos mensajes de temor y desesperanza, será difícil mantener una mentalidad de fe. Por eso, es importante buscar comunidad con personas que nos animen y nos recuerden las promesas de Dios. La iglesia, los grupos de estudio bíblico y las relaciones de mentoría pueden ser fundamentales para fortalecer nuestra confianza en la provisión divina. Además, la práctica del ayuno y la oración nos ayuda a romper con las mentiras del enemigo y a fortalecer nuestra fe. Cuando ayunamos, no solo nos abstenemos de alimentos, sino que nos desconectamos de las distracciones del mundo para enfocarnos en Dios. Es un tiempo de renovación espiritual donde podemos escuchar con claridad la voz del Señor y recibir dirección para nuestras vidas. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella podemos presentar nuestras preocupaciones, recibir paz y reafirmar nuestra confianza en su provisión. Finalmente, la generosidad es una de las maneras más poderosas de vencer la mentalidad de escasez. Cuando damos con alegría, demostramos que confiamos en que Dios es nuestra fuente y que no dependemos de nuestras propias fuerzas. La Biblia nos enseña en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo». Esta es una promesa poderosa que nos recuerda que Dios multiplica lo que damos y que nunca podemos superar su generosidad. En conclusión, el enemigo busca distorsionar nuestra percepción de la realidad para hacernos vivir en escasez y temor. Pero Dios nos ha llamado a una vida de abundancia, confianza y fe. La clave para vencer esta distorsión es renovar nuestra mente con la verdad de Dios, practicar la gratitud, rodearnos de personas de fe, fortalecer nuestra relación con el Señor a través del ayuno y la oración, y vivir con generosidad. Cuando adoptamos esta mentalidad, nos alineamos con el propósito de Dios y abrimos la puerta para recibir su provisión y bendición en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo no solo busca distorsionar nuestra percepción de la realidad, sino que también intenta socavar nuestra identidad en Cristo. Sabe que, si logra convencernos de que no somos lo suficientemente valiosos, capaces o amados, entonces podrá debilitarnos espiritualmente y alejarnos de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Desde el principio, ha usado esta estrategia para sembrar dudas en el corazón del ser humano. En el jardín del Edén, su primera táctica fue hacer que Eva dudara de lo que Dios había dicho. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1.
No le dio una orden directa ni le impuso una mentira de manera forzada, simplemente introdujo la duda, la incertidumbre. Y ese mismo patrón sigue utilizándolo hoy. A diario enfrentamos ataques contra nuestra identidad. Nos bombardean con mensajes que sugieren que nuestro valor depende de nuestra apariencia, nuestras posesiones, nuestro estatus o nuestros logros. Si no encajamos en los estándares de éxito que impone el mundo, comenzamos a cuestionar nuestro propósito y nuestra valía. El enemigo se aprovecha de esta inseguridad para hacernos olvidar quiénes somos en Cristo. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a nuestra identidad: somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, escogidos, amados y llamados con un propósito eterno. Cuando una persona olvida su identidad en Cristo, se vuelve vulnerable a la manipulación del enemigo. En lugar de vivir con confianza y seguridad en Dios, se deja llevar por el miedo y la comparación. Empieza a buscar validación en lugares equivocados y, como resultado, sufre decepción tras decepción. El problema es que el mundo nunca podrá llenar el vacío que solo Dios puede llenar. No importa cuánto éxito, reconocimiento o riqueza alcancemos, si nuestra identidad no está firmemente arraigada en Dios, siempre sentiremos que algo nos falta. La confusión de identidad no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestra relación con Dios. Cuando no sabemos quiénes somos en Él, nos cuesta creer en sus promesas. Dudamos de su amor, de su provisión y de su fidelidad. Esto nos lleva a vivir una fe tibia, basada en emociones fluctuantes en lugar de en convicciones firmes. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad sobre nuestra identidad nos libera del engaño del enemigo y nos permite vivir con la autoridad y el propósito que Dios nos ha dado. Una de las maneras más efectivas en que el enemigo ataca nuestra identidad es a través de heridas del pasado. Usa el rechazo, el abandono, los fracasos y las palabras hirientes para construir una narrativa de inseguridad y autoduda en nuestra mente. Si una persona ha sido rechazada repetidamente, el enemigo intentará hacerle creer que no es digna de amor. Si alguien ha fallado en el pasado, tratará de convencerlo de que siempre será un fracaso. Estas mentiras, si no son confrontadas con la verdad de Dios, se convierten en fortalezas mentales que limitan el potencial de una persona. Pero Dios no nos ha dejado indefensos contra estos ataques. Su palabra está llena de afirmaciones sobre nuestra verdadera identidad. En Efesios 2:10, se nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En 1 Pedro 2:9, se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y en Romanos 8:37, se nos declara más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas verdades son armas espirituales que podemos usar para derribar las mentiras del enemigo y afirmar nuestra identidad en Cristo. Además de usar la palabra de Dios, debemos ser intencionales en renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica identificar y rechazar cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios. Si un pensamiento nos dice que no somos lo suficientemente buenos, debemos contrarrestarlo con la verdad de que somos valiosos y amados por Dios. Si sentimos que no tenemos un propósito, debemos recordar que Dios nos creó con un plan específico en mente. Otra estrategia poderosa para afirmar nuestra identidad es la adoración. Cuando adoramos a Dios, no solo lo exaltamos, sino que también recordamos quiénes somos en Él. La adoración nos ayuda a alinear nuestra perspectiva con la de Dios y a vernos a nosotros mismos como Él nos ve. En momentos de duda o inseguridad, levantar nuestra voz en alabanza puede traer una transformación profunda en nuestra mente y espíritu. Asimismo, es fundamental rodearnos de personas que refuercen nuestra identidad en Cristo. Las relaciones tóxicas y negativas pueden reforzar las mentiras del enemigo, mientras que la comunidad de fe puede ayudarnos a crecer en nuestra comprensión de quiénes somos en Dios. La iglesia, los grupos de discipulado y los amigos que comparten nuestra fe pueden ser una fuente de ánimo y recordarnos la verdad cuando más lo necesitamos. El enemigo también usa la condenación para atacarnos. Quiere que nos sintamos indignos del amor de Dios, recordándonos constantemente nuestros errores y fracasos. Sin embargo, Romanos 8:1 nos dice: ahora,
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no nos ve a través del lente de nuestros errores, sino a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando caemos, en lugar de alejarnos de Dios por vergüenza, debemos correr hacia Él en arrepentimiento, sabiendo que su gracia es suficiente para restaurarnos. Uno de los mayores ejemplos de transformación de identidad en la Biblia es la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Gedeón se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia y el más débil de su tribu. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente, Jueces 6:12. A pesar de sus dudas, Dios lo usó poderosamente para derrotar a los enemigos de Israel. Esto nos muestra que nuestra percepción de nosotros mismos no siempre refleja la realidad de lo que Dios ve en nosotros. De la misma manera, Pedro pasó de ser un hombre impulsivo y temeroso a convertirse en una de las figuras más importantes en la expansión del Evangelio. Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, profetizando la fortaleza que desarrollaría en su carácter. A pesar de haber negado a Jesús, su identidad en Cristo lo llevó a levantarse y cumplir su propósito. Nuestra identidad en Cristo es inquebrantable, sin importar nuestros errores o circunstancias. El enemigo intentará convencernos de lo contrario, pero debemos permanecer firmes en la verdad. La clave para vencer sus ataques es conocer la palabra de Dios, renovar nuestra mente, adorar con pasión, rodearnos de una comunidad de fe y rechazar toda condenación. Dios nos ha llamado a vivir con seguridad y propósito. No somos esclavos del miedo, la duda o la comparación. Somos hijos del Rey, creados para reflejar su gloria y caminar en su poder. Cuando entendemos y abrazamos esta verdad, vivimos con confianza y autoridad, sin permitir que las mentiras del enemigo dicten nuestro destino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La batalla por nuestra identidad no es un asunto superficial ni algo que podamos ignorar. Es un conflicto espiritual con consecuencias profundas, porque de nuestra identidad fluye nuestra forma de vivir, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. El enemigo sabe que si logra distorsionar nuestra percepción sobre quiénes somos, puede desviarnos del propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, no es casualidad que muchas personas vivan en una lucha constante contra la inseguridad, el miedo y la duda. Estas emociones, cuando no son confrontadas con la verdad de Dios, pueden convertirse en cadenas que nos limitan. Desde tiempos antiguos, Dios ha trabajado en la restauración de la identidad de su pueblo. Israel, por ejemplo, pasó por momentos en los que olvidó quién era en Dios. Cuando estaban esclavizados en Egipto, su identidad estaba definida por su opresión. Eran vistos como esclavos, tratados con desprecio y forzados a un estilo de vida que no reflejaba la promesa de Dios para ellos. Sin embargo, Dios nunca dejó de verlos como su pueblo escogido. A pesar de sus circunstancias, Él los llamó con un propósito mayor, los liberó con señales y prodigios, y les recordó que eran su especial tesoro. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y sigue ocurriendo en la actualidad. El enemigo intenta esclavizarnos con mentiras, haciéndonos creer que no somos lo suficientemente buenos, que Dios no nos ama o que nuestro pasado nos define. Pero Dios, en su gracia, nos llama constantemente a recordar nuestra verdadera identidad en Él. No somos definidos por nuestras fallas, sino por su amor. No somos esclavos del temor, sino hijos de la promesa. Uno de los ataques más sutiles del enemigo es hacernos creer que debemos ganarnos nuestra identidad a través del desempeño. Muchas personas caen en la trampa de pensar que su valor depende de cuánto logren, de cuán perfectos sean o de cuán bien se comporten. Esto crea un ciclo de esfuerzo constante, en el que se busca validación en el trabajo, en el éxito, en la aprobación de los demás o en los logros personales. Sin embargo, la identidad en Cristo no se basa en el desempeño, sino en la gracia. No podemos ganarnos el amor de Dios, Él nos ama porque es su naturaleza. No podemos añadir valor a nuestra vida a través de logros externos, porque ya somos valiosos en Cristo. Jesús dejó claro este principio en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor decidió alejarse de su padre y vivir según sus propios deseos. Desperdició su herencia,
terminó en la miseria y llegó a un punto en el que se sintió indigno de ser llamado hijo. Pero cuando regresó a casa, esperando ser tratado como un siervo, su padre lo recibió con amor y restauró su posición como hijo. Esto nos muestra que nuestra identidad no depende de nuestras acciones, sino del amor del Padre. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y recordarnos quiénes somos en Él. El enemigo también usa la comparación como una herramienta para debilitar nuestra identidad. En la era de las redes sociales y la constante exposición a la vida de los demás, es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor en función de lo que otros tienen o logran. Vemos a alguien con más éxito, más influencia, más recursos o una vida aparentemente perfecta y comenzamos a dudar de nuestro propio valor. Pero la comparación es una mentira destructiva. Dios nos ha creado con un propósito único y nos ha dado dones específicos para cumplir ese propósito. No necesitamos ser como otra persona, necesitamos ser quienes Dios nos llamó a ser. Cuando miramos la Biblia, vemos que Dios nunca llamó a sus siervos a ser copias de otros. Moisés no tenía que ser como Abraham, David no tenía que ser como Moisés, y los discípulos no tenían que ser iguales entre sí. Cada uno tenía una identidad y un llamado diferente, diseñado por Dios para cumplir su propósito. De la misma manera, nosotros no necesitamos compararnos con nadie. Nuestra identidad es única y diseñada por Dios para su gloria. Además de la comparación, otra estrategia que el enemigo usa es el miedo al rechazo. Muchas personas viven atrapadas en una constante necesidad de aprobación, temiendo que si no encajan en ciertos estándares, serán rechazadas. Esta mentalidad puede llevar a comprometer valores, a vivir con ansiedad y a buscar validación en lugares equivocados. Sin embargo, la Biblia nos dice que en Cristo ya somos aceptados. Efesios 1:6 declara que Dios nos ha hecho aceptos en el amado. No necesitamos la aprobación del mundo cuando tenemos la aprobación de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de alguien que entendió su identidad en Cristo y no permitió que las opiniones de los demás lo definieran. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, pero después de encontrarse con Jesús, su vida cambió por completo. Sin embargo, muchos no creyeron en su transformación al principio. A pesar de esto, Pablo no permitió que su pasado dictara su identidad. En Filipenses 3, 13-14, dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta actitud es clave para vivir en nuestra identidad en Cristo. No podemos permitir que los errores del pasado, las opiniones de los demás o los miedos internos nos definan. Debemos enfocarnos en la verdad de Dios, que nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que hemos sido perdonados, redimidos y llamados a un propósito eterno. Para mantenernos firmes en nuestra identidad, necesitamos permanecer en comunión con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la adoración son esenciales para fortalecer nuestra identidad espiritual. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más nos alineamos con su verdad y menos espacio dejamos para las mentiras del enemigo. También es importante recordar que la identidad en Cristo no significa que nunca enfrentaremos dudas o desafíos. Aún los más grandes hombres y mujeres de fe pasaron por momentos en los que cuestionaron su valor o su propósito. El rey David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo momentos de angustia en los que clamó a Dios preguntando por qué se sentía abandonado. Sin embargo, en medio de sus luchas, siempre regresó a la verdad de Dios y reafirmó su confianza en Él. Así como David encontró fortaleza en la presencia de Dios, nosotros también debemos buscar refugio en Él. En tiempos de duda, podemos declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Podemos recordar que somos amados, que hemos sido comprados a precio de sangre y que nada puede separarnos del amor de Dios. Nuestra identidad en Cristo es un regalo inquebrantable. No depende de nuestras emociones, de nuestras circunstancias o de lo que el mundo diga de nosotros. Es una verdad eterna, sellada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando vivimos desde esta identidad, caminamos con confianza, con propósito y con la seguridad de que somos hijos de Dios. El enemigo intentará hacernos dudar, pero si nos aferramos a la verdad de Dios, ninguna mentira podrá destruirnos. Dios nos llama a vivir con seguridad, con fe y con la certeza de que en Él encontramos nuestra verdadera identidad.
Vivir desde nuestra identidad en Cristo no es un concepto teórico, sino una realidad práctica que transforma nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. A medida que abrazamos esta identidad, experimentamos una renovación profunda en todas las áreas de nuestra vida. Comenzamos a caminar con una seguridad que no proviene de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que somos hijos de Dios, amados y aceptados incondicionalmente. Uno de los mayores frutos de vivir en nuestra verdadera identidad es la libertad. Muchas personas viven atrapadas en cadenas invisibles de temor, culpa o rechazo. Se sienten atadas a las expectativas de los demás, a su pasado o a sus propias inseguridades. Sin embargo, en Cristo, hemos sido llamados a una vida de libertad. Gálatas 5:1 nos recuerda: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que ya no somos esclavos de lo que antes nos detenía. No estamos obligados a vivir con miedo al fracaso, porque en Cristo somos más que vencedores. No tenemos que vivir buscando la aprobación de otros, porque en Dios ya somos aceptados. No debemos cargar con la culpa del pasado, porque hemos sido perdonados y redimidos por la sangre de Jesús. Al entender nuestra identidad, también comenzamos a vivir con propósito. Muchas personas pasan la vida sin un sentido claro de dirección, sintiéndose vacías o sin significado. Pero cuando descubrimos quiénes somos en Cristo, entendemos que nuestra vida no es un accidente ni un simple conjunto de eventos al azar. Dios nos ha diseñado con un propósito específico, con dones y talentos que reflejan su gloria. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso nuestras experiencias difíciles, nuestros errores y nuestras temporadas de prueba pueden ser usados por Dios para cumplir su plan en nuestra vida. Cuando confiamos en nuestra identidad en Cristo, dejamos de ver los obstáculos como fracasos y comenzamos a verlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Otro aspecto transformador de nuestra identidad en Cristo es la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, nos resulta más fácil amar a los demás. Cuando sabemos que hemos sido perdonados, nos volvemos más dispuestos a perdonar. Cuando reconocemos que somos valiosos, dejamos de compararnos y competimos menos con los demás. Jesús nos enseñó a vivir desde una identidad basada en el amor y la gracia. En Juan 13:34-35 dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor que mostramos no es simplemente un sentimiento, sino una expresión de la identidad que hemos recibido en Cristo. Es un amor que no busca la aprobación del mundo, sino que refleja el corazón de Dios. Un amor que perdona, que sirve, que se sacrifica y que ve el valor de cada persona como Dios lo ve. Sin embargo, el enemigo sigue tratando de distorsionar nuestra identidad, y una de sus estrategias más comunes es la duda. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás usó la duda para debilitar la confianza del ser humano en Dios. Le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1, sembrando incertidumbre en su corazón. Hasta el día de hoy, el enemigo sigue susurrando mentiras en nuestra mente. ¿Realmente eres amado por Dios? ¿Realmente tienes un propósito? ¿Realmente puedes ser usado por Él? Estas dudas pueden debilitarnos si no estamos firmes en la verdad de Dios. Por eso, es crucial alimentar nuestra identidad con la palabra y la comunión con el Señor. Jesús nos dio el ejemplo perfecto cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó atacar su identidad, diciendo: si eres el Hijo de Dios. Mateo 4:3. Pero Jesús no cayó en la trampa de la duda. Respondió con la palabra de Dios, declarando la verdad y rechazando las mentiras del enemigo. De la misma manera, debemos equiparnos con la verdad de Dios para contrarrestar cualquier mentira que el enemigo intente plantar en nuestra mente. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra mejor defensa. Cuando el enemigo nos dice que no somos suficientes, respondemos con Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando nos dice que somos indignos, recordamos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivir en nuestra identidad en Cristo no es un evento único, sino un proceso diario. Cada día, tomamos la decisión de creer en lo que Dios dice de nosotros en lugar de lo que el mundo o nuestras emociones nos dicen. Cada día, decidimos caminar en fe, en amor y en obediencia a Dios. Esto requiere disciplina espiritual, pero también confianza en la gracia de Dios. No somos perfectos, y habrá días en los que nos sintamos débiles, confundidos o tentados a dudar. Pero Dios es fiel para fortalecernos y recordarnos quiénes somos en Él. A medida que caminamos en esta identidad, también nos convertimos en testigos del amor de Dios para otros. Nuestra vida comienza a reflejar la luz de Cristo, y aquellos que nos rodean pueden ver la diferencia en la manera en que vivimos. No es un camino fácil, pero es el camino de la verdadera libertad, paz y plenitud. No estamos solos en esta jornada. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, su palabra para fortalecernos y una comunidad de creyentes para apoyarnos. Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que vivan firmes en su identidad en Cristo. Personas que no sean movidas por las mentiras del enemigo, sino que reflejen la verdad de Dios con valentía y amor. Nuestra identidad en Cristo es inquebrantable. No importa lo que enfrentemos, lo que otros digan o cómo nos sintamos en ciertos momentos. La verdad es esta: somos amados, redimidos, llamados y equipados para cumplir el propósito de Dios. Que cada día vivamos con la seguridad de que en Cristo encontramos nuestra verdadera identidad, y que nada ni nadie puede cambiar lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Además, la comunión con otros creyentes es otra herramienta vital. Rodearte de una comunidad de fe que comparte la misma convicción te brinda el apoyo emocional y espiritual necesario para seguir adelante, especialmente en momentos de debilidad. La colaboración y el intercambio de testimonios en un ambiente de oración y alabanza fortalecen tu espíritu, creando un lazo de unión que te recuerda que no estás solo en tu camino. Juntos, al compartir experiencias y orar los unos por los otros, se fortalece el testimonio colectivo de que en Cristo todo es posible y se construye un muro de apoyo que contrarresta cualquier influencia negativa. La gratitud se erige como una herramienta transformadora que cambia la forma en que percibes tu realidad. Al cultivar un espíritu agradecido, aprendes a valorar cada bendición, grande o pequeña, y a reconocer que cada experiencia es una oportunidad para crecer en fe. La gratitud te permite ver la abundancia que ya existe en tu vida, contrarrestando la tendencia a enfocarte en lo que falta y a vivir en constante preocupación. Al practicar la gratitud, tu mente se llena de pensamientos positivos y edificantes que, a su vez, fortalecen tu fe y te preparan para recibir aún más de lo que Dios tiene reservado para ti. Estas herramientas espirituales, integradas en tu vida diaria, conforman la solución bíblica que te permite liberar el poder y la bendición a través del ayuno. No se trata de adoptar una fórmula rápida, sino de comprometerte a vivir en sintonía con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, transformando cada área de tu vida a través de la disciplina, la fe y la renovación constante. Cada acto de fe, cada momento de oración y cada práctica de gratitud y generosidad se convierte en una piedra angular sobre la cual edificas una vida de abundancia y poder. Es un camino que requiere perseverancia y dedicación, pero la recompensa es inmensa, la transformación total de tu ser, que te permite enfrentar cada desafío con la certeza de que en Cristo todo lo puedes. Al aplicar estas herramientas, te posicionas para experimentar una renovación integral que no solo afecta tu mundo interior, sino que también se refleja en tus relaciones, en tu trabajo y en cada aspecto de tu vida cotidiana. La disciplina del ayuno, combinada con una vida de oración, meditación, confesión y gratitud, te libera de las cadenas del miedo y de la escasez, abriéndote a un flujo continuo de bendición que solo Dios puede otorgar. A medida que avanzas en este camino, cada herramienta se convierte en un testimonio viviente de la fidelidad y el poder transformador del Señor, preparándote para vivir en la plenitud de su abundancia. Es en esa constante práctica, en ese compromiso diario, donde descubrirás que el secreto oculto del ayuno es, en realidad,
La llave para abrir un mundo de posibilidades y transformar tu vida de manera profunda y duradera. Ahora, mientras te preparas para dar el siguiente paso en este viaje, recuerda que cada herramienta espiritual que has aprendido aquí es un don que Dios te ha dado para que puedas caminar en su luz y para que experimentes el poder de su bendición en cada rincón de tu existencia. Con esta firme base, estarás listo para adentrarte en el siguiente bloque, donde exploraremos un testimonio inspirador que ilustrará de manera concreta cómo la aplicación de estos principios ha transformado la vida de otros y cómo tú también puedes experimentar esa misma liberación y abundancia. Acompáñame en el próximo tramo de este camino de fe y descubre cómo cada acción de fe te acerca más a la plenitud que Dios tiene preparada para ti. Hace algunos años conocí el testimonio de Sofía, una mujer de 45 años cuya vida se encontraba sumida en la oscuridad de la desesperanza y la incertidumbre. Sofía había enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su vida, problemas económicos persistentes, conflictos familiares que parecían no tener solución y una sensación de soledad que la consumía. A pesar de estar rodeada de personas, cada día se despertaba sintiéndose agobiada por la carga de responsabilidades, sin poder encontrar un respiro en medio de la tormenta. Durante mucho tiempo, la negatividad había sido su compañera constante y el miedo al fracaso se había arraigado en su corazón, impidiéndole ver que había una luz capaz de transformar su realidad. En medio de este ciclo de angustia, un día Sofía escuchó hablar sobre el ayuno como una práctica espiritual transformadora en un pequeño grupo de estudio bíblico. El mensaje era claro y profundo: el ayuno no era meramente una abstinencia de alimentos, sino un acto de entrega total a Dios. Una oportunidad para apartar el ruido del mundo y abrir un espacio sagrado en el que el Espíritu Santo pudiera obrar con poder. Inspirada por estas palabras y, a pesar de sus temores iniciales, decidió embarcarse en un proceso de ayuno que prometía liberar el poder y la bendición divina en su vida. Al principio, la idea le resultó intimidante. Sofía temía que la privación afectara su salud o que, al renunciar temporalmente a lo que consideraba esencial, se profundizara su sensación de vacío. Sin embargo, comprendió que el verdadero propósito del ayuno no era castigar su cuerpo, sino purificar su mente y abrir su corazón a la intervención del Señor. Con determinación, estableció un plan: dedicaría una parte de su día a abstenerse de alimentos y a sumergirse en la oración, meditación y reflexión en la palabra de Dios. Esa decisión marcó el inicio de un cambio profundo. Durante las primeras jornadas, Sofía se encontró con momentos de intensa vulnerabilidad. La ausencia del alimento que antes era tan natural se sintió como un recordatorio de sus limitaciones, y en esos momentos, las sombras del miedo y la duda amenazaban con abrumarla. Pero en lugar de rendirse, se entregó a la oración, pidiendo al Señor que le diera fuerza para sobrellevar cada instante de debilidad. Con lágrimas en los ojos y un fervor renovado, comenzó a recitar con voz temblorosa pero decidida la promesa que había aprendido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras se convirtieron en su ancla, en un mantra que, poco a poco, comenzó a transformar sus pensamientos y a disipar las nubes de incertidumbre. Conforme pasaron los días, la práctica del ayuno fue revelándole a Sofía un mundo de posibilidades que antes había ignorado. Empezó a notar cambios sutiles en su estado de ánimo, una calma interior que reemplazaba la ansiedad, una claridad en sus decisiones que la llenaba de confianza y una sensación de paz que nunca antes había experimentado. En el trabajo, donde las tensiones y las críticas solían desgastarla, descubrió que podía enfrentar cada situación con una perspectiva renovada, viendo en cada desafío una oportunidad para crecer y demostrar la fidelidad del Señor. Los problemas que antes parecían insuperables empezaron a ceder ante la fuerza que emanaba de su fe. Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante una semana especialmente difícil, cuando una serie de contratiempos amenazaron con desbordar su frágil estabilidad. Durante esos días, Sofía se sumió en un ayuno más prolongado, dedicando horas adicionales a la oración y a la lectura de Isaías 58, donde se le recordaba que el ayuno verdadero liberaba las ataduras y abría las puertas a la bendición. En medio de la oscuridad, mientras el silencio llenaba su casa, sintió que una paz inusual se apoderaba de ella. Esa semana, cada mañana se levantaba con una renovada convicción de que en Cristo tenía la capacidad de transformar su realidad. El cambio en Sofía no pasó desapercibido. Su familia,
acostumbrada a verla ansiosa y preocupada, comenzó a notar una diferencia en su actitud. Su esposo comentó que la veía más serena, menos reactiva ante los problemas cotidianos. Sus hijos, quienes antes evitaban hablar con ella sobre sus dificultades por temor a su reacción, ahora encontraban en su madre una fuente de apoyo y comprensión. Sofía se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del ayuno cuando es llevado con fe y compromiso. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando recibió una oportunidad laboral que no solo mejoraba su situación económica, sino que también le permitía desarrollar habilidades que siempre había querido explorar. Antes del ayuno, ella misma se habría descartado como candidata, convencida de que no era lo suficientemente capaz. Sin embargo, en esta ocasión, se presentó con confianza, sintiendo que Dios estaba abriendo puertas que antes parecían cerradas. La seguridad en su interior era el resultado de haber aprendido a depender completamente del Señor y de haber renovado su mente a través de la oración y la meditación en la palabra. El ayuno también transformó su perspectiva sobre el dinero. Antes, vivía con miedo a la escasez, aferrándose a cada recurso con la sensación de que nunca era suficiente. Pero, a medida que avanzaba en su camino espiritual, entendió que la provisión de Dios es inagotable cuando se maneja con fe y generosidad. Comenzó a diezmar con alegría, a ayudar a otros con lo poco o mucho que tenía y a confiar en que el Señor supliría todas sus necesidades. Paradójicamente, cuanto más daba, más recibía. Las oportunidades comenzaron a multiplicarse y la ansiedad económica que la había acompañado durante años fue reemplazada por una confianza inquebrantable. Otro aspecto que cambió en la vida de Sofía fue su salud. Aunque al principio temía que el ayuno afectara su bienestar físico, experimentó lo contrario. Su cuerpo comenzó a sentirse más liviano, su mente más clara y su energía más estable. A medida que reducía su dependencia de ciertos alimentos y enfocaba su alimentación en lo que realmente le hacía bien, descubrió que la disciplina espiritual también se traducía en una disciplina física que fortalecía su organismo. A nivel emocional, el ayuno le permitió sanar heridas del pasado que aún la atormentaban. Antes de iniciar este proceso, Sofía solía reaccionar con enojo ante ciertas situaciones porque, en el fondo, cargaba resentimientos que nunca había enfrentado. Durante sus periodos de ayuno, esos recuerdos emergían con fuerza, pero en lugar de huir de ellos, decidió entregárselos a Dios. Con cada oración, liberaba un peso que había llevado durante años, y con cada día que pasaba, sentía cómo su corazón se llenaba de paz. Lo más hermoso de este proceso fue cómo su relación con Dios se profundizó. Pasó de verlo como un ser distante a experimentarlo como un padre amoroso que caminaba con ella en cada paso de su vida. En lugar de acudir a la oración solo en momentos de crisis, aprendió a conversar con Dios diariamente, a agradecerle por lo pequeño y lo grande, y a confiar en que Él siempre tenía el control. Este testimonio de Sofía no es un caso aislado. A lo largo de la historia, miles de personas han descubierto el poder del ayuno cuando se combina con la fe, la oración y la obediencia a la palabra. No es un ritual vacío ni una práctica meramente religiosa, sino una herramienta poderosa para transformar la vida en todos sus aspectos. La clave del éxito en este proceso no es la cantidad de días que se ayune, sino la actitud con la que se hace. Un ayuno sin fe es solo una dieta, un ayuno sin oración es solo una privación. Pero cuando se realiza con un corazón dispuesto, con un deseo genuino de acercarse a Dios y con la convicción de que Él puede hacer cosas nuevas, entonces se convierte en una experiencia transformadora. Para quienes desean embarcarse en este camino, es importante recordar que cada persona es diferente. No todos pueden ayunar de la misma manera ni por el mismo periodo de tiempo, y eso está bien. Lo importante es hacerlo con sinceridad, escuchando la dirección del Espíritu Santo y comprometiéndose a buscar a Dios con todo el corazón. Un aspecto que no se puede ignorar es que el enemigo tratará de poner obstáculos en el camino. Durante el ayuno, pueden surgir distracciones, tentaciones o incluso dudas sobre si vale la pena continuar. Es en esos momentos cuando hay que recordar que la lucha no es solo física, sino también espiritual. La perseverancia es clave, y cada vez que se sienta la tentación de rendirse, es una oportunidad para fortalecer la fe y reafirmar el compromiso con Dios. Sofía aprendió esto en carne propia.
Hubo días en los que sintió ganas de abandonar, en los que el cansancio o las preocupaciones intentaron desviarla de su propósito. Pero en cada uno de esos momentos, se aferró a la promesa de que Dios honra a quienes le buscan de todo corazón. Y esa promesa se cumplió. Cuando finalmente completó su periodo de ayuno, Sofía no solo era una mujer más fuerte espiritualmente, sino que su vida entera había cambiado. Su matrimonio se fortaleció, su relación con sus hijos mejoró, su economía se estabilizó y su salud floreció. Pero, sobre todo, encontró una paz que nunca antes había experimentado, una certeza de que su vida estaba en las manos de un Dios que la amaba incondicionalmente. El poder y la bendición que se liberan a través del ayuno no son producto de una fórmula mágica, sino de una vida entregada a Dios con humildad y fe. Es un recordatorio de que cuando se busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Así como Sofía, cada persona que decida embarcarse en este camino tiene la oportunidad de experimentar una transformación radical. No importa cuál sea la situación actual, no importa cuán grande sea el problema o cuán profundo parezca el dolor. Dios tiene el poder de restaurar, de sanar y de abrir puertas que parecían cerradas. El llamado es claro: si quieres ver un cambio en tu vida, si anhelas experimentar el poder y la bendición de Dios de una manera real y tangible, atrévete a dar el paso. No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. La fe se ejerce en el presente, y cada día es una oportunidad para acercarte más a la plenitud que Dios ha diseñado para ti. Sofía nunca imaginó que un simple acto de ayuno cambiaría su vida por completo. Pero cuando decidió confiar en Dios, cuando se entregó por completo y permitió que el Espíritu Santo obrara en ella, descubrió que la bendición estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Tú también puedes experimentar lo mismo. Todo comienza con una decisión. Una decisión de creer, de confiar, de dar un paso de fe. Y cuando lo hagas, descubrirás que el poder y la bendición de Dios no son teorías lejanas, sino realidades palpables que pueden transformar cada área de tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida de Sofía continuó transformándose incluso después de que concluyera su periodo de ayuno. Lo que comenzó como un acto de obediencia y búsqueda espiritual se convirtió en un estilo de vida que impactó cada aspecto de su existencia. En lugar de ver el ayuno como un evento aislado, lo incorporó como una práctica recurrente, comprendiendo que no era solo una herramienta para enfrentar crisis, sino un puente continuo hacia una relación más profunda con Dios. A medida que pasaban los meses, Sofía notó que su sensibilidad espiritual había aumentado. Antes, su vida estaba llena de ruido, preocupaciones, distracciones, problemas cotidianos. Pero ahora, podía percibir la voz de Dios con mayor claridad. En momentos de duda o incertidumbre, en lugar de recurrir al miedo o la ansiedad, aprendió a esperar en el Señor, confiando en que cada respuesta llegaría en su debido tiempo. Uno de los cambios más evidentes fue su manera de enfrentar los conflictos. Donde antes reaccionaba con enojo o frustración, ahora respondía con paciencia y sabiduría. Su relación con su esposo, que en el pasado había sido tensa por malentendidos y diferencias de perspectiva, floreció en un ambiente de mayor respeto y amor. Aprendió a escuchar en lugar de apresurarse a hablar, a ceder en los momentos necesarios y a priorizar la armonía por encima del orgullo. El impacto también se extendió a su comunidad. Las personas que la conocían notaron su cambio y comenzaron a preguntarle qué había hecho para transformar su vida de esa manera. Fue entonces cuando Sofía comprendió que su testimonio no solo era para ella, sino para otros. Decidió compartir su experiencia en pequeños grupos de estudio bíblico, alentando a más personas a considerar el ayuno como una herramienta de crecimiento espiritual. A medida que más personas en su entorno comenzaron a ayunar, se creó un efecto en cadena. Familias enteras experimentaron restauración, matrimonios fueron sanados, personas que luchaban con adicciones encontraron libertad. Sofía entendió que el ayuno no solo cambiaba individuos, sino que tenía el poder de transformar comunidades enteras. Su fe, ahora más fuerte que nunca, la llevó a emprender proyectos que antes le parecían inalcanzables. Siempre había soñado con ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, pero nunca se sintió capacitada para hacerlo.
Sin embargo, después de su experiencia de ayuno, comprendió que la capacidad no dependía de sus propias fuerzas, sino de la dirección de Dios. Con valentía, comenzó un pequeño grupo de apoyo para mujeres, donde compartía su testimonio y brindaba herramientas para fortalecer la fe y la autoestima. El grupo creció rápidamente. Mujeres de distintas edades y contextos comenzaron a asistir, buscando respuestas, sanidad y restauración. Muchas de ellas llevaban años luchando con problemas emocionales, relaciones rotas o falta de propósito. A través del ayuno, la oración y la enseñanza de la palabra, encontraron nuevas fuerzas para seguir adelante. Uno de los testimonios más impactantes dentro del grupo fue el de Ana, una mujer que había perdido la esperanza después de enfrentar una separación dolorosa y dificultades económicas. Llegó al grupo sintiéndose rota y sin rumbo. Inspirada por la historia de Sofía, decidió probar el ayuno, aunque al principio le resultó difícil. Pero conforme avanzaban los días, comenzó a experimentar una paz que no había sentido en años. Descubrió que su identidad no estaba en su pasado ni en sus errores, sino en lo que Dios decía sobre ella. Ana no solo logró superar su crisis emocional, sino que también recibió una oferta de trabajo que cambió por completo su vida. Lo que parecía un periodo de pérdida se convirtió en una temporada de restauración. Su transformación motivó a otras mujeres a confiar en Dios con más intensidad, creando un ambiente de fe y esperanza dentro del grupo. El impacto del ayuno en la vida de Sofía también se reflejó en su relación con sus hijos. Antes, las discusiones y los desencuentros eran frecuentes, pero ahora, ella tenía más paciencia para guiarlos con amor y sabiduría. Se convirtió en una madre más presente, más comprensiva y menos impulsiva. Sus hijos, al ver el cambio en ella, comenzaron a buscar su consejo y a compartir más sobre sus vidas. En su trabajo, Sofía también vio la mano de Dios. Su desempeño mejoró notablemente y sus superiores reconocieron su dedicación y esfuerzo. Pero lo más valioso para ella no era el éxito profesional, sino la oportunidad de ser luz en su entorno laboral. Antes, evitaba hablar de su fe por temor al rechazo, pero ahora, con un espíritu renovado, comenzó a compartir sutilmente principios bíblicos con sus colegas. Uno de sus compañeros, Carlos, atravesaba una crisis personal y, al ver la paz con la que Sofía enfrentaba la vida, decidió acercarse a ella en busca de consejo. Sofía le habló sobre su experiencia con el ayuno y cómo había cambiado su relación con Dios. Carlos, aunque al principio escéptico, decidió intentarlo. A los pocos días, experimentó una claridad mental y emocional que no había sentido en mucho tiempo. Las bendiciones en la vida de Sofía no significaban que todo fuera perfecto o que no enfrentara dificultades. Sin embargo, ahora tenía la certeza de que no caminaba sola. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer su fe y depender aún más de Dios. El ayuno, más que una práctica religiosa, se convirtió en un estilo de vida. Sofía entendió que el propósito no era solo recibir bendiciones, sino ser un canal de bendición para otros. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y la obediencia. A lo largo de la historia, muchos han descubierto este mismo principio. El ayuno no es una herramienta mágica, sino una forma de alinear nuestra voluntad con la de Dios. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de vaciarse de todo aquello que impide que Dios obre plenamente en nuestras vidas. Cada persona que decide dar este paso con sinceridad y fe experimenta una transformación profunda. No importa cuál sea la situación actual, no importa cuántas veces se haya intentado cambiar sin éxito. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para aquellos que están dispuestos a buscarlo de todo corazón. El mensaje final de Sofía es claro: el ayuno es una invitación a la intimidad con Dios. No es un sacrificio sin sentido, sino un acto de amor y entrega. Cuando se hace con la actitud correcta, abre puertas, rompe cadenas y trae renovación en todas las áreas de la vida. Hoy, su historia sigue inspirando a otros. Lo que comenzó como un acto de obediencia personal se convirtió en una fuente de esperanza para muchos. Y así, su testimonio sigue recordando que, cuando se busca a Dios con todo el corazón, Él responde de maneras inimaginables. El desafío ahora es para ti: ¿estás dispuesto a dar el paso? ¿Estás listo para experimentar el poder del ayuno en tu propia vida?
Dios tiene un plan perfecto para ti, y todo comienza con una decisión. Una decisión de confiar, de creer y de entregarte completamente a Él. Sofía se encontraba en una etapa de su vida en la que la gratitud predominaba sobre cualquier otra emoción. Miraba hacia atrás y veía los momentos de lucha, las noches de incertidumbre, los días en los que había dudado si su esfuerzo valía la pena. Pero ahora, cada uno de esos instantes parecía un escalón que la había llevado hasta este punto, un lugar de paz, propósito y comunión profunda con Dios. El grupo de mujeres que había comenzado a formar se expandía rápidamente. Lo que inicialmente era un pequeño círculo de apoyo se convirtió en un movimiento que trascendió su comunidad. Mujeres de otras ciudades comenzaron a escuchar sobre los cambios transformadores que estaban ocurriendo y querían ser parte de ello. No era un programa basado en estrategias humanas, sino en principios espirituales que llevaban a la restauración. Sofía entendió que Dios la estaba llamando a algo más grande. Nunca se imaginó liderando una comunidad de fe ni siendo un referente para tantas personas, pero en su interior sentía la certeza de que estaba en el camino correcto. Con el respaldo de su esposo y de quienes habían visto su evolución, decidió organizar encuentros más estructurados, donde no solo se compartieran testimonios, sino que se enseñaran herramientas prácticas para crecer en la vida espiritual. Cada encuentro era único. Mujeres que llegaban con corazones rotos salían con nuevas fuerzas. Testimonios de restauración, de sanidad y de provisión abundaban. Pero también había momentos de desafío, en los que Sofía debía enfrentar obstáculos que ponían a prueba su fe. Uno de esos desafíos vino en forma de oposición. No todas las personas en su comunidad veían con buenos ojos lo que estaba ocurriendo. Algunos líderes religiosos más tradicionales comenzaron a cuestionar su trabajo. Para ellos, el crecimiento rápido y el impacto del grupo generaban sospecha. Enfrentar la crítica no fue fácil. Por un momento, Sofía se sintió tentada a detenerse, a replegarse y dejar que todo se desvaneciera. Pero en esos momentos recordó por qué había comenzado. No era un proyecto personal, sino un llamado divino. Decidió no enfocarse en la crítica, sino en los frutos que se estaban viendo en las vidas de las personas. En lugar de discutir o defenderse, continuó avanzando con humildad y convicción. Con el tiempo, incluso aquellos que la cuestionaban comenzaron a notar que lo que ocurría no era producto de estrategias humanas, sino del obrar de Dios. Algunos de los más escépticos asistieron a los encuentros y fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Las críticas fueron disminuyendo y, en su lugar, comenzaron a surgir alianzas inesperadas. Uno de los momentos más significativos en su camino fue cuando su esposo, que siempre la había apoyado desde un segundo plano, decidió involucrarse de manera más activa en el movimiento. Él había sido testigo de la transformación de Sofía y de cómo su hogar había cambiado para bien. Por mucho tiempo, pensó que su papel era simplemente animarla desde la distancia, pero un día comprendió que Dios también lo estaba llamando a ser parte de la obra. Juntos comenzaron a organizar eventos más grandes, donde no solo las mujeres participaban, sino familias enteras. La comunidad experimentó un avivamiento. Personas que habían vivido alejadas de la fe comenzaron a regresar. Matrimonios en crisis encontraron restauración. Jóvenes que no tenían rumbo descubrieron propósito. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Sofía nunca dejó de lado su vida personal con Dios. Entendió que el poder del ayuno y la oración no estaba en los eventos ni en el impacto externo, sino en la relación íntima con el Señor. Siguió practicando el ayuno con regularidad, no como un rito obligatorio, sino como un tiempo especial de comunión y dirección. En uno de esos periodos de ayuno, sintió que Dios le mostraba un nuevo desafío. Ya no se trataba solo de su comunidad local, sino de algo más grande. Había tantas personas en otros lugares que necesitaban recibir este mensaje. Fue entonces cuando surgió la idea de escribir un libro. La idea la asustó al principio. Nunca se había considerado escritora. Pero recordó cómo, en cada paso de su camino, Dios le había dado la capacidad para hacer cosas que parecían imposibles. Así que, con temor pero con obediencia, comenzó a escribir. No buscaba hacer una obra maestra literaria, sino compartir su historia y las lecciones que había aprendido. El proceso de escritura fue un desafío en sí mismo.
Había días en los que sentía que no tenía nada que decir y otros en los que las palabras fluían con facilidad. Pero con cada página que escribía, recordaba una verdad fundamental: no se trataba de ella, sino del mensaje que Dios quería transmitir a través de su testimonio. Cuando el libro estuvo listo, lo compartió con algunas personas cercanas. La respuesta fue abrumadora. Mujeres que nunca había conocido le escribían contando cómo su historia las había inspirado a buscar a Dios de una manera más profunda. Algunas habían comenzado a ayunar por primera vez y estaban experimentando transformaciones personales. El libro no tardó en expandirse. Gracias a la tecnología, llegó a lugares que Sofía nunca imaginó. Personas de otros países comenzaron a contactarla, pidiendo más recursos, más enseñanzas, más acompañamiento. Lo que había comenzado como un testimonio personal se convirtió en un movimiento global. En medio de todo, Sofía nunca olvidó su origen. Recordaba las primeras veces que intentó ayunar y cómo al principio le parecía difícil. Recordaba las dudas, las luchas, los momentos en los que quiso rendirse. Pero sobre todo, recordaba la fidelidad de Dios en cada paso del camino. Cada día que pasaba, reafirmaba en su corazón que todo esto no se trataba de ella, sino del propósito divino que se estaba manifestando en su vida. No importaba cuán lejos llegara el mensaje ni cuántas personas fueran impactadas, lo más importante seguía siendo su relación personal con Dios. La historia de Sofía no terminó con la publicación del libro ni con el crecimiento del movimiento. Seguía enfrentando nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas temporadas en su vida. Pero en cada una de ellas mantenía la misma actitud con la que había comenzado: obediencia y confianza. El ayuno había sido el inicio de su transformación, pero la verdadera clave de su vida era la rendición total a Dios. Entendió que, más allá de cualquier estrategia o método, lo esencial era buscar a Dios con todo el corazón. Su mensaje final para cada persona que escuchaba su historia era simple: no importa dónde estés ahora, ni qué tan lejos te sientas de Dios. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El ayuno es una herramienta poderosa, pero lo más importante es el deseo sincero de acercarse a Dios. Así, Sofía continuó su camino, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para ser un testimonio vivo del poder de la fe. Su historia, que comenzó con un simple acto de obediencia, se convirtió en una fuente de inspiración para miles. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que lo mejor aún estaba por venir. La historia de Sofía nos recuerda que cuando damos un paso de fe y nos rendimos completamente a Dios, Él nos guía hacia caminos inimaginables. Su transformación no fue inmediata ni fácil, pero su perseverancia en la oración, el ayuno y la obediencia le permitió ver la mano de Dios obrando en cada área de su vida. Tú también puedes experimentar un cambio profundo. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, Dios tiene un propósito para ti. Solo necesitas confiar, buscarlo con todo tu corazón y dar el primer paso. Si esta historia te inspiró, no olvides dar like, comentar y compartir para que más personas sean bendecidas. También te invito a suscribirte para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te motive a crecer espiritualmente. Sigamos juntos en este camino de transformación.